Nosotros hemos visto que tenemos una ciudad bonita que por muchos aspectos ha sido distinguida como una ciudad que es sostenible, como una ciudad que se ocupa del buen ambiente, de la buena convivencia. Es una ciudad caracterizada por sus ímpetus de innovación, por su coraje, por su espíritu de emprendimiento, por su vida laboriosa y empresarial. Es decir, es una ciudad muy bella donde realmente da gusto estar, pero solo tiene un problema, un lunar. Y ese lunar es que es una ciudad contaminada. Es una ciudad que tiene un aire que se congestiona con los contaminantes que se liberan en su interior, bien sea por fábricas o bien sea por los vehículos que están circulando. Todos esos humos negros que se producen se van concentrando en la ciudad. Y este proceso de que se vayan concentrando en la ciudad tiene una pregunta lógica: ¿esto será que nos está haciendo daño a la salud o no? Que 3.000 personas mueran anualmente solo en la ciudad de Medellín a causa de problemas relacionados con la calidad del aire, actualmente no puede ser atribuible a la utilización de leña para cocinar o al tabaquismo. Epidemiólogos aseguran que en Medellín muere una persona cada 3 horas por causa de la contaminación del aire. Un problema que deben enfrentar las autoridades, en el que tenemos mucho que hacer los ciudadanos y que preocupa enormemente a los académicos. Indudablemente, esto es pan de cada día en las consultas de los médicos. Epidemia en el aire. Este es un inhalador que se llama Ceretide. Eso viene también con sus dosis y de acuerdo al estado de la persona. Eso se opera así. Y luego se aspira suavemente. Se sostiene unos 10-15 segundos y luego se expele el aire suavemente. Alcanzaron a vivir junticos 58 años de casados. Mi abuela empieza con problemas de salud. Entonces empezamos a ver que ella empieza a perder peso, que su estado anímico pues baja, que tiene dificultades respiratorias, y nosotros sin entender pues qué era lo que acontecía. Ella decía que se sentía muy mal, que se sentía débil. Fue llevada donde el médico, le hacían exámenes, le apareció como una pequeña bolita, un pequeño absceso en su espalda, pero no sabíamos más. Y fue así como mi abuela siguió, el deterioro de su salud siguió, y a lo último ya fue internada en el hospital. Se le hicieron los exámenes, los doctores empezaron a hacerle biopsias de ese absceso que le salió en su espalda y determinaron que lo que tenía era un cáncer y que el cáncer pues ya también estaba en el pulmón. Justamente por ese tiempo, cuando ya tuvimos esa vivencia, ese proceso donde mi abuela falleció porque el diagnóstico el diagnóstico de su muerte fue cáncer de pulmón. Cuando nosotros estudiamos sobre si la gente que vive en esta ciudad tiene muchos problemas de esta naturaleza respiratoria, la respuesta es que sí, indudablemente. Esto es pan de cada día en las consultas de los médicos. Si uno averigua de qué se enferman los niños, primera causa, la respiratoria. Si averigua cuáles son las urgencias que se presentan en los servicios médicos, primera causa, respiratorias. Si uno mira, por ejemplo, por qué la gente no concurre al trabajo, por qué falta al trabajo, cuál es la causa del ausentismo, descubre que la primera causa son las enfermedades respiratorias. Según los registros de causa de defunción del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, Medellín en los últimos 30 años ha tenido periodos en los que se presentó un 92% más de muertes que en Bogotá por enfermedad respiratoria crónica. Stephanie no solo afrontó la muerte de su abuela, vivir durante más de 2 décadas en una concurrida calle de Medellín pasó de nuevo una costosa factura a su familia. Mi abuelo tenía EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Se la habían diagnosticado cuándo? Se la habían diagnosticado pues ya por esa época, cuando empezaron a ver que mi abuelo empezó como con sus deficiencias respiratorias, sin entender entonces pues que eso iba más allá, simplemente él tosía mucho y se asfixiaba mucho, entonces no, le mandaron inhaladores, que porque eso era EPOC y no tenía como ninguna otra explicación. Entonces fue cuando ya mi abuelo empezó pues cada vez más mal, y lo que sucedió fue que un día cualquiera ya mi abuelo no respondió.
Las condiciones atmosféricas, sumadas a la geografía del Valle de Aburrá, llevaron a que entre los meses de marzo y abril de 2016, las administraciones municipales del área metropolitana declararan la contingencia ambiental. En ella se tomaron medidas de choque por un mes, para disminuir el impacto de las altas concentraciones de material particulado en el aire. Dicha situación se presentó por la suma de varios factores, ya identificados por las autoridades ambientales. El territorio se ha venido en un crecimiento acelerado y desordenado, y para la década del 80 nosotros teníamos, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, alrededor de 90.000 vehículos. Hoy tenemos 1.350.000 vehículos entre motos y automotores. Y nos cruzan todos los días, a todas las horas de la noche, del día, camiones, volquetas. Las motos que antes no contaminaban igual, hoy por volumen son los terceros en contaminantes. Camiones, el 38, las volquetas, el 23, las motos, el 22, y ahí hacia abajo el transporte público, el vehículo particular, etc. Entonces estamos hablando fundamentalmente de emisiones móviles, y las fijas representan el 20% de los contaminantes. El problema de la calidad del aire que se respira en el Valle de Aburrá no es actual ni coyuntural. Según datos de estudios realizados en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la mortalidad desde 1980 a 2010 por enfermedad respiratoria crónica ascendió de 13.7 por cada 100.000 habitantes a 46, lo que en estos 30 años representa un incremento del 300%. El tema de la contaminación del aire en Medellín es un tema muy importante, es un tema trascendental, y muchas veces las autoridades ambientales y los mismos especialistas en salud, los mismos profesionales de la salud quizá no le prestan mucha atención. Para ellos quizá no es tan importante, pero en la ciudad es importante que aborden investigaciones no solamente que se relacionen con el ambiente, con cuánta contaminación del aire hay en Medellín, sino que sean investigaciones también muy enfocadas a la parte epidemiológica, porque si bien el aire es contaminado en la ciudad, también ese aire genera unos efectos en las personas que respiramos nosotros, que estamos todo el tiempo, 24 horas, aún día tras día, viviendo, durmiendo, realizando nuestras actividades y respirando un aire tan contaminado. Bromuro de Platropio. Este sí es distinto a como se utiliza aquel. Este hay que agitarlo y luego utilizarlo de esta manera. Resumen, nosotros tenemos una verdadera epidemia de mortalidad por enfermedades respiratorias aquí en la ciudad de Medellín. Algo nos está matando en relación con la respiración, y es un aire que está siendo contaminado. Las cifras de los epidemiólogos son preocupantes y para algunos resultan extremadamente alarmistas. Algunas medidas resultan insuficientes y otras esperan contar con resultados a largo plazo. Nuestros pulmones resistirán la espera. ¿Qué podemos hacer todos para evitar una asfixia colectiva? Ya regresamos. Epidemiólogos dicen que Medellín afronta una verdadera epidemia por causa de la contaminación del aire, y algunas familias han comprobado de la peor manera que la ciudad lentamente se asfixia. Este complementa a aquel otro. Fuera de eso está el salbutamol, es así como este, pero todos los inhaladores tienen como distintos colores. Entonces aquel tenía una tapita roja y este la tiene en este color. Le recetaban estos días eso. Inicialmente a mí me mandaban el oxígeno que tenía que tenerlo de constante. Y yo, mínimo 12 horas, día y noche. Y no, ¿quién se aguanta uno día y noche? Yo me lo ponía y me sentaba allá, ya lo ponía en un lado. O lo ponía por aquí. Compré un cable de esos para la pieza.
porque nos decían que tampoco era conveniente tener una cosa pues eléctrica en la pieza. Y con ese yo vi todos los días, por la mañana y por la noche. Este va colocado así. Héctor León Ochoa tiene 76 años y desde los 24 convive con enfermedades respiratorias, que atribuye a su labor como empleado de aerolíneas en las que se expuso durante décadas al humo de los motores y turbinas de los aviones. Hoy, su diagnóstico reza: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, un trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías respiratorias, generalmente progresiva e irreversible. Esta enfermedad presenta en Medellín una prevalencia del 118% frente a la media nacional, que siendo alta no se acerca al 142% de la infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años. Esta es una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una persona que ya no puede respirar, es decir, si respira no se oxigena, el oxígeno no logra entrar y todos los humos que fumó durante su vida, más los que tenga ahora exposición, van a complicar el cuadro. Esta persona es una persona que va a morir ahogada, aunque esté en un ambiente donde hay suficiente oxígeno. Estas enfermedades son muy dramáticas y de esta cada año en Medellín mueren 1000 personas por esta causa, con nombre y apellido, con cédula de ciudadanía, con dirección ubicada en nuestro municipio. Personas que en silencio, sin que nadie lo perciba, van muriéndose y la comunidad no sabe que son tantas las que están muriendo por esta causa. Lo primero que le preguntaban a uno era: ¿usted fumó? No, pues si me he fumado 3 cigarrillos, no me he fumado 4 y eso un pedacito. ¿Qué más le hace daño? El polvo, la humedad. Cuando está lloviendo yo tengo que evitar recibir, digamos, agua, polvo, olores que sean muy penetrantes, como de químicos. Hay unos químicos que uno no los aguanta. Por aquí paran esas volquetas viejas y eso se queda negro todo esto. La pregunta es, ¿y quién contamina el aire? Se asume que son 3 causas importantes de contaminación del aire que respiramos. Una, la de los fogones de leña. Pero si vamos a hablar de Medellín, esto es Medellín hoy en día, modernismo. ¿Cuántos fogones de leña habrá en Medellín ahora actuando? Bueno, ya eso no es un problema real. O sea, este factor, aunque fue muy importante en una época antigua, ahora ya no lo es. ¿Será el tabaquismo? Pues el tabaquismo ha estado claramente relacionado con estas enfermedades. EPOC, cáncer de pulmón, infartos del corazón y del cerebro. Pero por fortuna, el tabaquismo ha ido disminuyendo. En los últimos 40, 50 años ya la gente está fumando más. Antes fumaba más de la mitad de la población, ahora fue bajando 40, 35, 30, 25, 28, 15 y ahora estamos entre el 10 y el 12%, por fortuna. Solo un 10%. Entonces, lo que uno se pregunta es, bueno, si no es el tabaco, si no son los fogones de leña, entonces ¿qué es? La respuesta es la otra tercera opción, el humo que proviene de las fábricas y de los vehículos. Este es un camión, un carro de carga pesada. Y lo que vamos a observar es que el camión pasa y lo que deja es el humo negro. Y ese humo no se desaparece, o sea, aparentemente el humo desaparece porque no vemos la sombra negra. Pero el humo, las partículas, el polvo quedan en el aire. Algunas, por su peso, caen. Pero las más pequeñas quedan flotando en el aire y eso es lo que estamos respirando. Eso es lo que estamos respirando. Actualmente, ¿qué respiramos en Medellín? En Medellín respiramos un aire con unas calidades que están establecidas en la Organización Mundial de la Salud y en el propio gobierno nacional como buenas, digámoslo así, pero que hay momentos en que no son aptas para determinado tipo de población. Fundamentalmente llamamos población vulnerables, niños, niñas, adultos mayores, y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender las alertas. En 2005, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró a Medellín como la ciudad más contaminada de Colombia y la 9ª de Latinoamérica.
Según sus mediciones de material particulado respirable PM10, que corresponde a elementos de una milésima parte de un milímetro y que presenta 20 de ellas por metro cúbico como un nivel aceptable, en Medellín encontró 93 partes, siendo 100 la más alta de las mediciones. Usted ve el chorro de humo y se desentiende porque está en sus ocupaciones, pero si alguien está poniendo cuidado, como en este caso yo, veo que el humo queda flotando y se va dispersando. De hecho, mucha gente piensa que este chorro de humo negro, es cuestión de un segundo, pero no es así. Estas partículas quedan flotando en el aire, cuestión de 24 horas, 48, hasta 72 horas, o sea, 3 días pueden quedar estas partículas flotando y al final se depositan, como ustedes ven, sobre las paredes o sobre los pulmones de las personas, dentro de los pulmones de las personas. Entonces las personas respiran esto sin darse cuenta y entonces sus pulmones se van volviendo como están estas paredes, como son las cocinas donde se hace fogón de leña, etc. A las 10 de la noche limpié anoche y mire cómo es. ¿Qué ha pasado? En la mera noche. Falta lo que es el día. Esta mañana limpié. Y esto también. En un momentico nada más. En un ratico porque limpié a las 7 de la mañana. El polvo tan impresionante que es aquí, la contaminación de los carros. Todos los días. Y no he limpiado todo. Esta cotidianidad con la que puede ejemplificarse este problema de la contaminación no puede ser tomada a la ligera, puesto que las soluciones deben estar lideradas por las administraciones municipales, acompañadas por la decisión política de gobernantes, pero ante todo adoptada por el grueso de la población. Se está haciendo también un programa muy importante con movilidad, con el TPM, el transporte público masivo, para sacar todos esos buses, entre comillas, chimeneas que hay en la ciudad, obsoletos de mucho tiempo de uso, y cómo se mejora las condiciones de estos vehículos con un combustible más limpio y podamos ahorrarnos, obviamente, una parte importante de la contaminación que se pueda generar por CO2, por partículas de PM2.5 y las otras pues que puedan generar contaminación, y sobre todo campañas educativas para que las personas se sensibilicen de que el único medio de transporte que hay no es el vehículo particular. Podemos dejar el vehículo en nuestras casas y utilizar los transportes masivos. Ya regresamos. La contaminación del aire ha cobrado la salud y la vida de cientos de ciudadanos en Medellín. Las autoridades aplican acciones de mitigación para contrarrestar la difícil situación, pero sin el compromiso de la ciudadanía, todos estos esfuerzos pueden resultar inútiles. La epidemia cobra cada vez un precio más alto. Esto es una vereda de Medellín. Si usted va por Las Palmas y va entrando a Medellín, lo que ve el visitante cuando le dicen, este es Medellín, uno dice, ¿dónde está? Está allá abajo. No lo logro ver. Ahí está nuestra ciudad y allá abajo estamos nosotros respirando. Entonces la preocupación fundamental es, bueno, nosotros que somos tan buenos para afrontar los retos y los desafíos, ¿vamos a dejar que este problema nos sobrepase o vamos a hacer algo al respecto? Montar en bicicleta hace que la persona que vaya en bicicleta no esté utilizando o transporte público o vehículo particular o moto, y eso es muy valioso, pero además es saludable para esa persona porque está haciendo ejercicio. Simplemente que cuando hay problemas de contingencia en esos periodos, hay unos horarios en que no es recomendable hacerlo, y eso nosotros, cuando se presenta la contingencia, uno ve los momentos de las horas pico, y la responsabilidad nuestra es informar en qué momentos se debe restringir un poco ese ejercicio, o utilizar máscaras, ¿cierto? Que también es recomendable, pero siempre será recomendable la movilidad no motorizada, el utilizar bicicleta y el caminar. Afortunadamente ya varios colectivos ambientales y ciudadanos han tomado esta causa como propia. En octubre, durante 3 días, expertos de varios países participaron del primer Foro Mundial de Ciudades Bajas en Carbono que se realizó en Medellín.
Allí se discutieron varias de las exigencias que deben hacerse a los gobiernos para lograr la disminución de los peligrosos niveles de contaminación, pero también se lograron acciones para que cada uno pueda emprender y aportar a la solución. Tal vez no tenemos que hacer todos los viajes en carro. Podemos cambiar nuestros viajes caminando a algún lado, yendo en bicicleta a algún lado. Podemos, de seguro, cambiar nuestra dieta un poquito. Podemos ser más conscientes de que cuando comes mucha carne se están produciendo muchas emisiones. En muchas áreas puedes cambiar algo, también en las cosas que compras, dónde son producidas las cosas. ¿Realmente necesitas 17 camisetas? Tal vez podrías ponértelas 2 veces o cambiar una con alguien. Aportar con acciones e ideas, ese camino nos queda. Las condiciones que nos tocó enfrentar nos dan 2 opciones. 1, tomar una buena bocanada de aire y realizar un cambio trascendental en nuestros hábitos, tomando decisiones políticas recias que impacten en el mediano y corto plazo. O 2, esperar que la vida se extinga en cada uno de nuestros pequeños suspiros de resignación. Hay que decirle a la ciudadanía con franqueza qué está sucediendo. Este fenómeno se puede volver a presentar en cualquier momento y depende de que sea de menor tiempo y que no sea más grave, porque esto tiene varias fases, los comportamientos y las actitudes y los hábitos nuestros en el territorio. Sería que hubiese esa voluntad política para que en Medellín hubiera una legislación un poco más fuerte, no una legislación tan laxa, que permitiera que los límites permisibles, por así decirlo, porque en realidad es como un toma y dame, una negociación. Si bien usted tiene que trabajar con su carro, porque finalmente hay una necesidad de realizar una actividad económica, pero que su carro trabaje sin que eso afecte el aire y la salud de las personas. Es un poco el que seamos conscientes que todos aportamos a cambiar las condiciones o a seguir agravando las condiciones. Y en ese orden de ideas lo que tenemos que ir es encontrando esa ruta de cómo adaptarnos, que es el tema aquí. Adaptamos y mitigamos, y fue lo que nos enseñó Darwin con la evolución de las especies. Tenemos que adaptarnos, y esa adaptación implica que cada vez vayamos haciendo cambios para entregarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones un territorio respirable, vivible, en condiciones de poderlo disfrutar, porque como vamos, si no hacemos esos cambios, esas transformaciones, no creo que vaya a ser posible. Uno puede dejar de comer hasta 1 mes, 2 meses y sobrevivir. Puede dejar incluso de tomar agua 8 días, 15 días y sobrevivir. Pero ¿cuánto puede uno vivir sin respirar oxígeno? Ni tan siquiera 2, 3 minutos.